Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación. Son las 10:32 de la mañana y ya nos acompaña en el estudio de Universal. ¿Son mis primeras palabras? No, sí, pero solamente se escuchó una que terminaba en onga, que la gente la completará. Sí. Nos acompaña Milonga. Disponga, dijo Gabriel, que disponga. Nos acompaña el director, dramaturgo, escritor y actor Gabriel Calderón, Veremos qué pasa. que es el hombre que dirige la Comedia Nacional. Bienvenido. No, muchas gracias. ¿Cómo andás? Un Bien, gustazo bien. tenerte con nosotros. Gracias por la invitación y buenísimo conversar un rato. Sí. Recuerdo que el año pasado el discurso iba por el lado de que la comedia se prendía a fuego en 2022. ¿El incendio continúa este año? Sí, este año, digo, ya no... El año pasado era Comedia Nacional Arde. Este año estamos trabajando sobre los nuevos clásicos. Agarramos textos clásicos. Bueno, ayer tuve una presentación en el Museo Metropolitano. Claro, en el Museo de Historia del Arte. Hay una frase ahí de Mahler que a mí me gusta que conecta con esa idea del fuego. Mahler decía: la tradición no es adorar cenizas, sino mantener prendido el fuego. Y me parece que es una bella imagen para nosotros que el año pasado establecimos esta idea de arder. Que bueno, ahora parte de formar, valga la redundancia, parte de formar parte de una tradición como la Comedia Nacional, con 75 años de historia, no es inventar nada, no es encender nada, es mantener prendido un fuego, por lo menos no apagarlo, ¿no? Uno diría, si todo sale bien, lo deja un poco más encendido que cuando lo agarré, pero esas son las aspiraciones. Y bueno, con un clásico siempre está ese peligro también de adorar cenizas, de adorar lo que en algún momento se hizo cuando nadie sabe bien qué se hizo, porque cuando uno habla de Dostoyevsky, lee las palabras, si lee ruso, lee las palabras inmediatas, si no lee una traducción. Pero cuando uno adora un Van Gogh, adora el Van Gogh que Van Gogh pintó, o un Velázquez, adora el Velázquez que Velázquez pintó. Ahora, cuando uno adora a Shakespeare, ¿qué adora? Si no lo vieron. No lo vimos, no estuvimos ahí. No éramos... Para adorar a Shakespeare no solo hay que haber estado en la época isabelina, en el 1600, en Londres, cuando Londres tenía 100.000 habitantes. Había que tener la cultura de ese pueblo. Y es lo efímero del teatro, ¿no? El que no vio a Shakespeare en su momento, en realidad nunca vio una obra de Shakespeare, por más que se haga hoy. Claro. Es la dificultad del teatro. Sí. O sea, a mí mucha gente... La diferencia con el cine, con los libros. A mí vienen amigos y me dicen, no me gusta a mí tanto el teatro. Y le digo, ¿pero vos viste una buena obra? No. Ah, que vivo. Claro. A mí tampoco me gusta pila de cosas que no vi buenas. Capaz que vieron 2 obras y ya evalúan a todo el teatro por esas 2 obras. Pero es que si vos lo pensás, en todas las otras disciplinas, por el formato es más sencillo. Sí. Vos decís, me gusta el cine, y yo te pregunto, ¿pero vos viste solo el cine uruguayo que se hizo desde que vos estás vivo? ¿O viste el cine del mundo? No, vi el cine del mundo. Y probablemente tu gusto es porque viste el cine del mundo. Con la música igual, con el fútbol igual, con la gastronomía igual. Te gusta lo que te gusta porque has tenido experiencias universales. En el teatro vos siempre estás circunscrito a la experiencia de tu tiempo y de tu localidad. A no ser que vivas en, bueno, podría ser Buenos Aires, pero si no en una metrópolis muy grande que tiene una afluencia del teatro, del mundo grande, pero nosotros jamás vamos a ver lo que hizo ni Shakespeare, ni Molière, ni Margarita Xirgu, ni Florencio Sánchez. Lo único que tenemos es un fósil, dice Sergio Blanco, a mí me gusta mucho, un fósil muy lateral que es el texto. Claro, eso. ¿No? Es lo único que quedó de los actores, nada, de la obra, nada, de la escenografía, nada, nada. Lo único que quedó fue un fósil. Eso puede ir cambiando igual. ¿Cómo? Porque se graba ahora también. No, pero el registro sí es verdad, porque de La Cantor... primer claro. vivencia no. La Está vivencia perdido. personalizada no, pero quizá para ustedes, para los directores, puede quedar una referencia, como tú dices, de la actuación, de la puesta en escena. Queda un registro un poco, por la tecnología del siglo XX, un poco más fidedigno de lo que era la experiencia audiovisual, pero de la experiencia teatral nada. Claro. Cualquiera que le guste el teatro te diría, ¿teatro filmado? 0,0. No lo tomo como algo que tú lo puedas ir a mirar. A mí no me divierte por ver eso teatro te en queda- YouTube. Pero lo que te quiero decir, quizás sí les queda herramientas. Sí. Queda un registro un poco más, antes era solo el texto. ¿No? Bueno, habían algunos bocetos, nosotros tenemos... Pero te sirve más para la interna ese registro, Sí. porque es muy cierto lo que decís. Es un clásico ver de repente una escena en televisión de una obra de teatro y escuchás que la gente se caga de la risa y a vos en tu casa no te dan ganas de reírte porque no lo estás viendo no desde el estás principio. ahí. En cambio, si estuvieras en la sala, seguramente te cagas de la risa. Y es una experiencia mucho más
en una época en donde las experiencias apuntan a ser más sencillas, no es la palabra tal vez, pero tener la apariencia de simpleza, es decir, que no te cueste venir al cine o mirarlo en tu casa, el cine en tu propia casa, llévate tu película, léete el libro, que vos domines el tiempo de la experiencia. Sí. En el teatro siempre el tiempo no lo dominas El vos. streaming no funciona en el teatro. No solo no funciona, tenés que seguir viniendo. Claro. Tenés que seguir viniendo y si no te gusta te tenés que levantar, te ve todo el mundo, tenés que quedarte cerca de la puerta, ya pagué la entrada, ¿cuánto faltará? Ya estuve media hora, me quedo una hora. O sea, el abandono que uno lo hace con impunidad de un libro, de una película, sea buena o sea mala, porque cuántos de nosotros vemos películas que nos gustan y nos estamos muriendo de sueño y decimos la sigo viendo después. Sí, total. Pero en el teatro no podés. Y tener esa experiencia hoy, en el siglo XXI, es muy difícil para los Es espectadores. verdad, eso es de los pocos focos de resistencia que van quedando de esta cultura del consumo porque lo A elijo. demanda. El A único demanda. en ese formato, el único. Por eso no es un arte, porque vos tenés la danza. Es la música en vivo. Bueno, pero es lo que vos decís. La música sigue siendo una experiencia que vos podés tener en muchas plataformas. Sí, sí. Una que es única, Es que es verdad. la música escénica, es verdad que tiene. Es lo mismo que la danza. La danza como arte visual, digamos, como arte de ir a ver, está emparentado con el teatro. Pero la danza, como nosotros bailamos, la seguimos experienciando Es verdad. en diferentes ámbitos. Mientras que el teatro, que no es un arte, no es una de las bellas artes, no, está compuesta de bellas artes, de literatura, de música, de arquitectura, de literatura, sigue siendo un arte colectivo. Te voy a amargar. A ver. ¿Sabes lo que va a pasar en algún momento? Vamos a poder estar en casa de poner play y va a venir un holograma de actores y van a aparecer y van a actuar en nuestra casa. Sin duda, pero no va a ser teatro, ¿no? O sea, eso, la experiencia es que eso va a pasar. Yo creo incluso una muerte del teatro sería que robots hicieran o inteligencias artificiales crearan la obra y las robots los actuaran. Porque hay algo que es muy potente del teatro, que es el convivio de dos entidades humanas. Un espectador que viene a ver algo que un humano preparó. Claro. Ese diálogo en un espacio. Pero pero el robot nunca va a poder actuar, no puede ensayar previamente, no puede interpretarte un drama. Sí, pero qué lo sé puede hacer la yo. inteligencia lo puede artificial. hacer. ¿Cómo Sí, no, sigo, Mariano? Sí. pero como lo hace un ser Lo que humano. yo creo que no. Hoy no, pero es cuestión de tiempo, Pero- como pero, decía digo, Clark. pero llegaremos a eso. Y yo digamos, creo que el robot creo haga es la difícil obra que en el sí. siglo pasado se imaginaran que nosotros íbamos a tener estas pantallas. Es muy difícil. Todavía, 100 años atrás, todavía no se habían desmayado con el ferrocarril, viendo la pantalla gigante. Y hoy tenemos en nuestra mano. Entonces, me cuesta imaginar qué va a pasar de acá a 100 años. Me animaría a decir que todo puede pasar. Ahora, lo que sí sé es que si eso que va a pasar es la suplencia humana, entonces deja de ser teatro. Porque hay algo constitutivo del teatro que es gente encontrándose para escucharse una a otra. Claro. Para escucharse, y no un parlamento. Y ese ¿no? vínculo hace que cada actuación sea distinta. O sea, es una experiencia única Es una experiencia e única, individual cada vez. mucho más cercana a cosas. Con grandes chances de fracasar en cada oportunidad. Claro. Yo voy a ver una obra que estuvo maravillosa, se las recomiendo a ustedes van y no les gusta y no entienden por qué me gustó. Y lo que tiene que estar arriba de la mesa es que ese día tal vez salió mal. Claro, que Claro. ahora vimos Claro. funciones distintas. Y salió mal y es una obra es tan increíble que puede ser muy buena un día y muy mala el otro Y la día. sola presencia del público puede cambiar la obra, un Modifica. contacto visual, Te lo cualquier diría cosa. cualquier actor. Una Cualquier cara. actor que está ahí. O ustedes van a ver al cine también, pero en el teatro molesta muchísimo la gente. ¿No? Nosotros necesitamos el público y es, al lado mío había uno que estaba con un caramelo, uno no apagó el celular, este de adelante se reía cuando yo no sé qué encontraba de gracioso. Claro. El convivio humano frente a Pero la para experiencia. eso te puede llegar a afectar toda la obra o un momento. Porque me parece una pregunta interesante eso. Cuando vos tenés un elenco que no falla. Qué suerte que dijiste que una pregunta interesante era tuya. No, no. Porque tenés un mix. Muy bien lo que se me ocurrió. No, pero ponele que tenés un mix de actrices y actores con trayectoria, jóvenes talentosos y un texto impresionante. Y viene muy bien la obra. ¿Realmente el público te puede alterar algo que viene bárbaro todas las noches? A ver, primero, supuestamente el entrenamiento profesional va haciendo que ese rango de perjuicio, de distorsión es menor. O sea, evidentemente los actores profesionales se van preparando para sobrellevar distintos tipos. Lo segundo te diría, no importa tanto que al actor lo moleste, es un profesional. Lo que importa es que al espectador de al lado de esa persona seguramente le cambió la función. ¿No? Yo me acuerdo de haber visto, no voy a decir la obra, pero una obra de la que todo el mundo salía hablando bien y yo salí diciendo, pero para mí fue horrible, yo tenía un señor al lado que roncaba. Claro. Y roncaba y yo decía, ¿cómo no va a roncar si estoy aburrido? Y yo estaba más preocupado por el ronquido del señor al lado mío que por la lo obra que en estaba sí. sucediendo ahí.
Entonces, es un poco las reglas del juego del teatro. Por eso me gusta, porque no elegimos la mejor versión de nosotros. Hay un Gabriel, músico... Perdón. Dale. Vos. Dale. ¿Qué opinión te merece, Gabriel, toda esta ola de obras argentinas que están viniendo a Montevideo, donde uno ve, lo contábamos hace unos días, la Muchas obra agotan y agotan. 39 escalones, creo que esta fila de personas que hacían cola para poder ingresar al metro, llegaba hasta 18 de En julio. total, hasta el momento, vendió como 5.500 entradas. Yo hacía referencia que no veo esas filas en Salaberry, en la Citarrosa, en el museo. No, yo las veo. Lo que pasa es que, primero, me parece muy bien que vengan todos. O sea, ese público generalmente que va a esas obras no es necesariamente el mismo que va al Galpón, al Circular o a la Comedia Nacional o al Teatro Independiente. Es más público de televisión, capaz. O, sin adjetivarlo, digamos que es un público distinto y que se acerca al teatro y que tiene en el teatro una experiencia que siente valiosa. Por un lado. Si yo creyera que eso está mal, también creería que cada vez que nosotros vamos afuera a hacer nuestras funciones también está mal. Y yo creo que está bien, que nosotros tenemos que estar abiertos. Otro rango de la pregunta que me parece válida es, ¿el teatro lleva gente? Yo desde que hago teatro hace 20 años, estudio y lo hago de manera profesional. Yo jamás vi una sala media vacía, sí, por supuesto, pero mi experiencia en el Teatro Circular, en donde trabajé muchísimo, en el Galpón, en la Comedia Nacional, en el Teatro Independiente, la Farmacia Solís, La Gringa, en teatritos así, era que nuestras salas siempre estaban llenas. Uno va a ver La Mujer Desnuda, Esperando la Carroza, por supuesto, pero La Mujer Desnuda, Constante, las actas en el Teatro Circular, y están agotadas, y tienen gente afuera. Tal vez no son tan ruidosos o tan atractivos también para la televisión como cuando vienen personalidades de la televisión que nosotros no tenemos y que ellos sí y dan notas Por eso y agotan. se llena la sala de público televisivo, ¿no? Porque son todas figuras muy televisivas. Sí, pero incluso Maxi de la Cruz, que es uruguayo y es televisivo acá. Pero yo les diría con tranquilidades, no se preocupen por el teatro tiene mucha gente, desde que yo lo conozco tiene mucha gente, necesita mucha más, pero tiene mucha gente. La segunda, que me parece una buena, o la tercera, el tercer nivel es, siempre nos quejamos del precio de las entradas, pero vemos que el público paga entradas por no necesariamente calidades superiores. Uh-huh. Y lo podemos ver en la música, lo podemos ver en los conciertos, lo podemos ver en el teatro. Entonces el problema no es el precio de la entrada, ahí es lo que detectamos, ¿no? Inmediatamente. Es decir, la gente cuando siente que algo lo quiere ver, lo puede pagar. Nosotros tenemos que ayudar a que eso mejore. ¿Por qué? Porque este país que tiene grandes talentos en el teatro no pueden vivir del precio de la entrada, porque sienten que no la pueden subir, ¿no? Yo sé casos todo el tiempo. Vas a un teatro, pagás una entrada de 400, 500 pesos, seguramente hiciste de todo para pagar un 2x1 o para tener un descuento, para decir, che, mirá, fuimos a una hora y pagamos 250 y después vas al bar de enfrente cuando salís porque te gustó y te gastás 1.500 o 2.000 pesos. Yo no comparo lo que es eso con comer y tomar y estar 3 horas en el bar, pero lo que digo es, ahí hay una cultura nacional de gratuidad que no permite, estamos muy cómodos con esto que el teatro no puede vivir del teatro. Sí. Y ahí hay un derecho humano vulnerado, que es el derecho al trabajo. Nadie va a dejar de hacer de teatro esto, pero lo que me parece que si damos las conversaciones es un factor esto, ¿no? Bueno, dinero hay, dinero hay y la gente es capaz de pagarlo y le gusta pagarlo. Lo que hay que hacerle entender es que también hay que pagarlo con los artistas nacionales y que no hay que cuestionarlo. Por eso cuando pasa lo que pasa con los conciertos, me parece que todos tenemos que estar abroquelados en demos las discusiones, pero no cuestionemos que el dinero se ponga en cultura. Porque si vamos a otros ámbitos donde hay subvenciones, desde lo agrícola a lo industrial, a otros, no tenemos ningún problema que las subvenciones se hagan de a millones de dólares enteros. Pero cuando a un artista le damos 100.000 o 200.000 dólares, independientemente de saber si viene con 50 personas o si vienen 10 o quién gana qué, nosotros ya lo ponemos a comparar con escuelas. Y eso me parece injusto porque el artista que gana 200.000 dólares no se ve perjudicado de eso. Lo que orada eso es la capacidad de subir una entrada en una salita que depende de esa entrada para pagar la luz. Gabriel, hablabas de Esperando la Carroza hace algunos minutos, ¿no? Un clásico que se reestrenó a fines del año pasado en la Comedia Nacional y que ahora está teniendo otro reestreno en estos meses. Esperando la Carroza, que hoy que en los últimos años vive una gran popularidad rioplatense, hace 60 años fracasó.
¿Vos pensás que capaz que dentro de 50 o 60 años va a pasar lo mismo con alguna obra que fracasó por estos tiempos? Es que nosotros hicimos Esperando la carroza. Yo el año pasado no hice ningún clásico, ningún título conocido. Hicimos El estudio para la mujer desnuda, un libro de Armonía Sommer, La mujer desnuda, imposible de llevar al teatro. Hicimos Las actas, que eran las actas de Gilberto Vázquez, imposibles de llevar al teatro. Hicimos textos que la gente decía, el único texto que decidimos hacer conocido era Esperando la carroza, justamente por esto que mencionás. Porque era una manera de recordarle a la gente que la Comedia Nacional no tiene que estar haciendo los éxitos de hoy, tiene que estar haciendo los éxitos del futuro. Tiene que estar haciendo los fracasos de hoy que van a ser valorados en el futuro. Porque cuando un ¿Cuál te teatro... imaginas valorada dentro de 40 o 50 años? Porque capaz que ya pasaron 10, ¿no? Del Pero primer yo sueño fracaso. que todas las que hacemos, y que no son comprendidas o que no son éxito, digamos, pues es muy raro que una obra de la Comedia Nacional vaya mal así, tiene un apoyo, que tiene un público de la Comedia Nacional que sostiene generalmente. Pero bueno, yo no me animaría a decirte por qué etiquetar de fracaso cosas que no lo fueron, pero sí te diría... Algunas que no fueron tan masivas. Pero es que obras mías, yo te diría, obras mías que en su momento no fueron tan masivas como Ana contra la muerte, como Mi muñequita o como Igual Ex. estás hablando de dos. No, pero esas obras fueron masivas. Yo tengo otras obras Claro, que fueron... esas dos fueron bombas. Festejan la mentira, Ex, que revienten los actores, o US, por ejemplo. Yo cuando hice US, la hicimos siempre en el circular, los jueves, nada más podíamos llenar de a 100 personas una vez por semana. Y la hicimos durante 2-3 años así, y no dio para más. Hoy US se está haciendo ahora en España, en el Teatro Nacional de España, se hizo en Australia, en otros lugares, y a mí me gusta, siento, mirá, es valorada afuera con el tiempo, y acá la hicimos muy rudimentariamente, no fue un fracaso, pero nadie imaginaba que iba a ser eso 20 años después. Y a mí me gusta pensar que... cuando ves esas obras tuyas en España? Bueno, en un punto siento que le tengo que poner cara a algo que yo no controlo. Es decir, para mí, en el caso de US, por ejemplo, la hicimos para reírnos durante 1 hora y media. No había mucha aspiración artística. Y hace rato que queríamos hacer una comedia, dije, escribamos una en la que nos reímos mucho. Es un chiste largo casi, US. Y ahora, por ejemplo, se estrenó en España. El texto, por supuesto, que tiene su valor, yo no lo voy a quitar, pero se habla de incorrección política, de argumentos contra la religión, contra la familia. La verdad que nuestra base del trabajo estaba reírnos. Entonces, en un punto... ¿Qué pasa ahí cuando la crítica le adjudica cosas que capaz que en principio ni siquiera las pensaba? Es que el autor es un elemento más. Yo creo que si el espectador ve algo, eso existe. Claro. ¿No? Otra Aunque que no lo hayas pensado tú en su donde creación. yo sí pondría el límite es que me digan que yo quise hacerlo. No, yo Claro. digo lo que quise hacer. Ahora, que la obra dice eso es verdad. Ujú. Lo que no lo quise decir yo. Pero ahora, que allí estaba implícito, inconsciente, y esas lecturas son posibles hoy, no, por supuesto. Hablemos de estos nuevos clásicos para la comedia este 2023. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué esperan hacer? Estudio para la mujer desnuda fue una sorpresa en 2022. ¿Hay alguna sorpresa para este 2023? Bueno, ojalá todo. Nosotros, a ver, este año lo que decidimos es, como los clásicos siempre son un territorio más seguro, porque siempre estás tocando una parte del cerebro que algo te suena. Yo digo Fausto, digo Frankenstein, digo Lorca, La zapatera prodigiosa, y vos te suena, ¿no? Claro. Entonces son títulos ya conocidos. Nosotros decidimos contrapesar ese espacio seguro con el riesgo. Entonces estamos haciendo propuestas que realmente nos cuesta imaginarlas antes de hacerlas. O sea, son clásicos, pero no tan clásicos, se puede decir Son así. nuevos clásicos, le decimos nosotros. Es decir, una manera nueva de ver un clásico, algo que funcionó durante mucho tiempo y nosotros tenemos que arriesgar contemporáneamente. Por eso llamamos para hacer Frankenstein a Andrea Aroa, que es una coreógrafa. Y Andrea me dice, pero yo dirigir teatro, y le digo, no, si quiero que dirijas teatro, llamo a una directora de teatro. Yo a vos te quiero porque vos sos una genia en la danza y en la coreografía. Hacé lo que quieras con estos artistas, trabajá con nosotros. La gallina degollada de Quiroga es un cuento perfecto. ¿Qué queremos hacer? Si ya está ahí, se lee. En 20 minutos te lo leíste y quedas impactado. Lo que nosotros queremos hacer es teatro, no queremos hacer el cuento ya está. Entonces, Adrián Caetano es un gran cineasta, un gran artista, lo mismo. La primera vez que va a dirigir teatro, ¿no? Dice, bueno, pero tal vez yo hay cosas que no sé del teatro. Y digo, para eso estamos nosotros. Vos vení acá y poné
tu talento. ¿Cómo en se te función ocurrió del eso de teatro. Gaetano, por ejemplo? No, bueno, nosotros tenemos, no se me ocurre todo a mí, yo le pongo cara, pero nosotros tenemos un consejo en el que tiramos muchos nombres. Esto en particular trabajamos con José Miguel Onaindia, que aporta muchas ideas en el consejo, y una de sus ideas era traer artistas de otras disciplinas y estuvimos manejando varios nombres de cineastas. Y ahí yo hablé con Adrián, que yo lo conocía, y Adrián, porque también uno dice, Adrián Caetano, ¿qué te va a decir? Que no, va a estar filmando, siempre no sé qué. Justo lo agarré en Uruguay, nos juntamos y me dijo, me encanta, hace pila que quiero hacer algo en teatro. Bueno, bienvenido, vamos a ver. ¿Lo vas a arropar? Lo arropamos, o sea, la idea de arropar no es arropar lo artístico, que él lo tiene que resolver, sino de que las necesidades que tenga, que no sepa cómo resolver y que tengan que ver con el mundo del teatro y no con el mundo que él viene, nosotros se las podamos contener. ¿Y quién lo va a ayudar ahí? Bueno, ahí hay mucha gente, está Nico Siganda ahora. Por ejemplo, Roberto Suárez lo está tutoreando, es una palabra no muy justa porque parece que tutorea el guión, pero él escribe los libretos y se los va mandando a Roberto y Roberto les da devolución de lo que le parece a él, que es un tipo... Como que calza muy bien ahí, ¿no? Suárez Caetano es divino, sí. ¿no? Pero claro, la verdad es que Roberto no hace la dramaturgia, la hace Adrián, pero tiene reuniones periódicas con Adrián. Después lo mismo, Nico Siganda viene del cine, pero es un tipo que ha hecho muchas cosas en iluminación de teatro, y bueno, ahí estoy yo, cada tanto voy, ahora estamos haciendo, porque claro, La gallina degollada tiene que ser con niños, y es una obra muy complicada para trabajar con niños, Claro. pero dijimos, complicado, si no queremos complicados, renunciamos. Ese es mi criterio es, que es difícil no quiere decir que no lo tengamos que hacer. Entonces empezamos todo un proceso con el INAU, con la Intendencia, que tiene gente que trabaja en Carnaval de las Promesas, para ver cómo detectar familias que estén interesadas en trabajar profesionalmente con sus hijos y que puedan participar de una obra tremenda, porque Quiroga es... No, políticamente incorrecto, no, lo siguiente. Y oscuro también. Por eso, sí, sí. Entonces, pero bueno, es una oportunidad Está también. la tragedia metida todo el tiempo, aparte. Una vez leí algo que creo que estaba buenísimo, que era, creo que fue en una contratapa de uno de sus libros, justamente este que tiene La gallina degollada, Historias de amor, locura y muerta. Y decía que Quiroga es como una flecha lanzada que siempre va a llegar a su final. Sí, sí. O sea, que cualquier cosa que se pose en esa flecha, en el camino, lo único que va a hacer es Te va a atravesar. alterar, no va a alterar nada, sino que va a hacer que la flecha llegue con más tragedia. Claro. O sea, No, y por ejemplo, claro. yo que sé, muchas veces pasa que las primeras tragedias que atraen a los niños son las de Quiroga. O sea, Sí, mi hijo claro. es fanático de los cuentos de la selva y tiene una obsesión con la guerra de los yacaré, y es una tragedia sangrienta. La guerra de los yacaré tiene sangre por todos lados. Claro. Y los niños se la aprenden de memoria, ¿viste? Sí, La guerra sí. de los yacaré. Es que es eso, es trabajar. Cuando vos trabajás con un clásico, trabajás con una parte de la mente del público que ya está activa, Claro. que está vinculada con tu vida. Y como vos ya venís con una expectativa. Y ese es un lindo tema. Porque Pero vos el venís con desafío un- también, ¿no? Claro, pero Es es un el plus, pero desafío es de un los desafío. clásicos. Porque cuando yo hago un título que ustedes no conocen y un autor, dicen, bueno, van con una expectativa de a ver qué, pero está la página en Claro. blanco. Ahora, cuando yo te digo, vamos a hacer muy Frankenstein, cierto. vamos a hacer Quiroga, vamos a hacer Macondo con 100 años de soledad. Ya tenemos o- la base del conocimiento de lo que es. Y ahí vos tenés una experiencia, y tal vez tu experiencia es increíble y tenés miedo porque esta experiencia no la confirma. Pero tiene gancho eso. Eso sí, por Atrae. supuesto. Y se establece, es esto que yo te decía al principio, ¿no? Establecemos un diálogo más rico. Porque cuando el diálogo es con página en blanco, nosotros escribimos Claro, con mucha es impunidad. como cuando uno lee un libro y se hace la película y después viene o qué linda la versión que me estás mostrando o qué decepción. Pero Yo estableces quería el un personaje diálogo. con otras caras y quería mi personaje de otras maneras. En mi cabeza estaba creado de otra forma. Bueno, por ejemplo, Y está muy interesante ese vínculo. la versión que tenemos ahora, nosotros estamos a punto de estrenar la semana que viene el Fausto de Marlowe, ¿no? Es una versión de Lautaro Vilo y de Rubén Schumacher, dirigido por Rubén Schumacher. Es buenísima la versión, porque primero, la de Marlowe es anterior a la de Goethe. La de Goethe es la conocida. La que todos ¿no? conocemos. La que todos conocemos, que es un señor mayor con sus conocimientos ya acumulados que decide, después de toda la trayectoria de su vida, hacer un pacto con el diablo. Mientras que la de Marlowe, ¿tá? que es muy anterior, es otro tipo de teatro isabelino, mucho más conectado con el vodevil, ¿no? En la época no tiene nada que ver con el vodevil, pero en la época isabelina no había escenografías, los personajes entraban y salían y portaban en sus trajes o en sus palabras lo que tenías que ver. Por ejemplo, es muy famoso en Shakespeare cuando un personaje se va de Roma y llega a Venecia, nada cambia en la escenografía, simplemente entra alguien que dice, bueno, finalmente no estamos en Roma, ahora en Venecia y ya está, ¿no? La ecualización
organización y la economía de Shakespeare para lograr todo. Entonces, eso hace que Marlowe, que era contemporáneo de Shakespeare, tiene todo en las palabras. Los personajes entran y dicen lo que vos tenés que ver, porque no había nada escenográficamente. Ahora, lo que hace Marlowe, que es mucho más interesante para nosotros que lo que hace Goethe, que es romántico, ¿no? Marlowe hace que Fausto es un joven, que acaba de salir de su universidad, sabe todo y siente que no es suficiente. Y que la ciencia, ¿no? Es muy parecido a un emprendedor. Dice, yo lo quiero todo, quiero tocarlo todo, quiero modificar el mundo, quiero revolucionar la manera en que ves el mundo. Y por eso hace un pacto con el diablo. Y entonces es maravillosa. Es mucho más... es una versión del Fausto, es una versión anterior a la más conocida, que es la de Goethe, pero además llevada en lo contemporáneo por Rubén Schumacher y Lautaro Vilo, bueno, de una manera espectacular. Están ahí trabajando, yo vengo viendo ensayos y no puedo creer lo vigente que es. Claro. Ahora que estás hablando de las obras, el ingreso de personas a la comedia, de actores, de directores, los becarios, ¿cómo trabajas en esto? ¿Cómo es la formación de los equipos? Todo el tiempo estamos tratando de evitar dicotomías nosotros. Siempre que se plantea una discusión, hay un blanco y un negro, y nosotros lo que tratamos es demostrar que hay una tercera, cuarta o quinta, sí, que hay grises, y que esos grises suelen ser la respuesta para no caer en conclusiones inexactas, que es, por ejemplo, con referencia a esto, siempre la idea es que la comedia es una dicotomía del teatro independiente, es decir, hay una cosa que es el elenco estable y otra que son los independientes. Sí. ¿no? Bueno, por ejemplo, con Esperando la carroza hay un gris importante que queda buenísimo, que es la fusión de actrices y actores del elenco estable de la comedia y actrices y actores que vienen del teatro independiente, como Petru, como Jimena Márquez, ¿no? Como Jimena Vázquez, que Jimena actúa. Vázquez. Jimena Márquez dirige. Sí, Jimena Vázquez. Pero no, exacto, es eso, y sin claudicar la discusión, porque yo creo que sí está buena una discusión de la realidad de un Estado público y la realidad de un teatro público y de un teatro independiente o sin subvenciones o como queramos llamarlo, pero lo que hay que tratar es de acrecentar esos matices para que se enriquezca, porque si no todo queda en cuánta gente entra en la comedia y cada cuánto, y eso sucede cada 10 años, ahora van a entrar 8, ¿no? Pero la realidad es que nosotros hacemos el concurso para que entren esos 8, pero además hacemos que todos los años entren 4 o 5 como becarios, y además estamos contratando artistas en el teatro independiente, y además estamos haciendo coproducciones con el teatro independiente para acrecentar ese territorio. Y lo de Caetano también es un contrato. Pero eso es histórico, ¿no? La gente cree que, pero porque no tiene por qué conocer el funcionamiento de la comedia. La comedia tiene de 20 a 30 actores estables, pero no tiene un director, un iluminador. Claro. Todo lo que es un equipo creativo de una obra siempre viene del teatro independiente. O sea, las Está obras buena que uno va a ver de la Comedia Nacional son de la Comedia Nacional y de los artistas Porque si del no teatro serían independiente. dirigidas siempre por los mismos. Todos. Claro. O tendría que dirigir yo, que no podría dirigir la comedia, o los propios actores del elenco. Ahora que dijiste eso, tu beta individual, tu hambre individual, ¿por dónde pasa? Es una pequeña dieta de 3 años. O sea, el año pasado igual dirigí constante porque teníamos que ir al Festival de Almagro, pero no, o sea, yo definí este año, estos 3 años, no, este año no. ¿Y actuar ni loco en una de la no, comedia tampoco? No. ¿No te tienta a veces? No, yo tengo Pero un gran respeto no te por los... explota esa beta creativa tuya de Sí, decir, tengo quiero ganas hacer de... algo. Sí veo a los directores dirigir y digo, y yo con todos estos problemas de la administración de la comedia, pero también yo tengo la libertad de irme. Yo puedo irme cuando quiero. Entonces, si tomé la decisión, para mí hay algo ahí que no hay que infantilizarse. Somos gente grande. Yo tengo el privilegio de dirigir la Comedia Nacional. Va a ser por 3 años. Me es muy difícil. ¿Tengo que ir a dirigir? Bueno, señor, renuncio. Me voy tampoco es toda la vida. Es el momento para eso, ¿no? No me lamento. No, No, la y verdad disfrutarlo también, ¿no? Porque es lo lindo de tener las oportunidades, no solo padecerlas. disfrutarlo y darle el valor que tiene. Es un gran privilegio. Me ha tocado estar en un eslabón de una larga cadena de maestros y maestras a los que yo me siento que son gigantes. Entonces voy a venir acá a decir, pobre de mí que no puedo dirigir, si voy a poder dirigir siempre. Y actuar también. Sí, y actuar y escribir y todo. Entonces en estos momentos me estoy dando la libertad sobre todo lo más importante que tuve que parar es la carrera, lo que yo hago afuera, que es que trabajo en Suiza, en España y en Italia, y esos trabajos que tengo allí los logré parar durante hasta el 25. Te estás dando el lujo, diría yo. Es un Traté lujo. de que fuera de un lujo de venir acá y de poder reengancharme con ellos también. Eso lo vas a retomar después. Sí, bueno, fue medio la condición. O sea, antes de asumir yo, tuve que ir a hablar con cada uno de ellos porque en realidad, yo cuando me vaya de la Comedia Nacional tengo que seguir haciendo, y yo trabajo de manera estable con ellos, que es lo que me permite vivir bien acá en Uruguay. Además, viajar es lo más grande que hay, Gabriel. Sí. Bueno, pero a vos te debe pasar.
Una cosa es viajar. Viajar es divino. Y viajar haciendo lo que a uno le gusta más. Y viajar con amigos, triple. El problema es que a mí se me volvió una obligación porque era el único sostén que yo tenía. Yo en Montevideo no lograba vivir del teatro. Entonces pasó a ser una obligación. Lo estable estaba afuera para vos. Mi trabajo estable estaba afuera y yo lo que empecé a tener acá, por decisión propia, fue mi familia. Y eso se me volvió una cosa muy, muy terrible, porque yo no podía parar de viajar y me perdía cosas de mis hijos, no estuve en el primer día de escuela de mi hijo, muchas cosas que no pude elegir. Entonces también venir 3 años acá y estar en el día a día fue para mí la oportunidad de, bueno, también me voy a permitir estar 3 años en el día a día de Montevideo. Algún viaje todavía tenemos, porque incluso con la comedia viajamos, pero ya no es la dinámica que me llevaba antes, que eran meses. Tu familia acá en Uruguay agradecida de que estés dirigiendo a la Comedia Nacional. Bueno, habría que hablar con ellos, ¿no? Dayana, que es mi compañera, a veces cuando me dice, pero no puedo creer que te veía más cuando viajabas, que ahora que estás acá, estás todo el tiempo en las funciones, siempre trabajando, siempre en una reunión, de mañana, no sé qué. Y digo, bueno, sí, es una larga negociación, tiene razón. Pero bueno, digamos que la intención también era un poco eso, y yo creo que los niños, yo agradezco, no sé si ellos, pero yo agradezco porque los puedo llevar todos los días a la escuela, hacer pila de cosas. Te voy a hacer una pregunta que nadie te hizo nunca. Te van a querer matar. Sí, pero yo te la voy a hacer igual. Perdón, yo Juan. porque te veo, soy el que te veo haciendo redondeo. Pero si querés, hablamos de los auspiciantes acá mientras los vamos mechando, digo. ¿Qué significa al día de hoy mi muñequita para ti? No, bueno, para mí es... Ayer justo veía un video que no lo voy a mostrar de la Universidad Católica, cuando teníamos ahí 21 años, nos hizo un pequeño documental de 15 minutos y estamos todos con 20 años hablando de la muñequita. Para mí fue una escuela, fue mi primera obra. ¿La escribiste con 19 esa? La escribí, sí, bueno, es largo, empecé con 17 porque era para teatro joven y con 19 la terminé y a los 20 la hicimos. Y nada, yo solo tengo recuerdos maravillosos, ese grupo. Todos los actores que estaban en ese grupo están conectados conmigo para siempre. Leandro, por ejemplo, que está en esa obra, es ahora el protagónico del Fausto, está en la Comedia Nacional. Dayana Méndez, que está en esa obra, es mi compañera. Cecilia y Mateo, que son 2 actrices de esa obra, que después se hicieron pareja, vivieron en México, ahora viven en Buenos Aires, se estrenaron en Buenos Aires y están haciendo unas funciones que ya de paso recomiendo, Clausura del Amor en la Sala Verdi. Leo Pintos, que está haciendo ahora cine y está haciendo series, hizo la serie Feriados, yo qué sé, todo ese núcleo de gente. Es un tatuaje esa somos obra. 5 o 6 personas que estábamos ahí, Cecilia Sánchez, Ramiro Perdomo, todos los que estábamos ahí y que es lo mismo, empezamos un chiste entre nosotros que era hacer esta función, nos dieron los viernes tras noche, empezamos a llenar y estuvimos 4 años con los viernes llenos, se volvió un evento, giramos, yo con ellos fue la primera vez, hicimos 17 festivales internacionales con ellos. No, ojalá algún día, yo creo que si fuera rico sería rico para hacer ese tipo de cosas, para juntar a mis amigos y ir por el mundo haciendo teatro. Yo lo hice a los 20 años con mis amigos con una obra. No soy rico, y pero los marcó a todos. Claro. Qué impresionante eso que los termina marcando a todos. Sí, nosotros nos seguimos viendo, ya por vergüenza no lo hacemos más, porque nada, eran una gente de 20 años que jugaba a ser papito y mamita y ahora ya todos somos mamitas y papitos. ¿Pero la podrían hacer alguna otra vez? Yo creo que no, que hay algo de la dignidad nuestra que no nos permite. Gabriel Calderón. Qué lástima. Un gustazo tenerte por acá. Como bueno, siempre. Es muchas un placer gracias. charlar. Solo déjenme decir rápidamente que vayan a la Comedia Nacional, que tenemos jueves populares, viernes menores de 21 gratis y domingos mayores de 60 gratis también. Y después hay muchas maneras, pero además que paguen la entrada y si no quieren pagarla para la Comedia Nacional, para el Teatro Independiente, que hay teatro buenísimo en la ciudad. Muy bien. Gracias, Gabriel. Un placer. Gracias, a ustedes. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Cambió tu rutina y tu manera de relacionarte con la gente. Cambiaron los negocios, las clases y hasta